Estamos de nuevo aquí en Iglesia en Diálogo, en la segunda parte de este bello documento que el Papa Francisco le ha regalado a la Iglesia Universal, esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. En el encuentro anterior habíamos hecho como todo un desenlace de cómo llega el documento a nuestras manos, y hemos dicho que el documento es fruto de una larga reflexión de la Iglesia, especialmente del Sínodo de los Obispos que se reunió en Roma en octubre del año 2012, donde se debatió el tema de la nueva evangelización. Y gracias a ese sínodo y gracias al Instrumentum Laboris y a los lineamenta antes ya evaluados y concertados, el Papa nos dio como fruto de esta gran reflexión este documento valiosísimo. Pues bien, en esta segunda parte de este trabajo, diríamos, informativo acerca del documento Evangelii Gaudium, queremos presentar ya la estructura como tal del documento. El documento tiene en sí 5 capítulos densos, fuertes, pedagógicos. Muestran en estos 5 capítulos el sueño, el ideal que el Papa recoge para la Iglesia Universal. Pues bien, la primera parte del documento es la transformación misionera de la Iglesia. El Papa quiere una Iglesia de puertas abiertas, una Iglesia acogedora, una Iglesia que, según palabras del Papa, es preferible ser accidentada afuera que encerrada en sí misma. El Papa nos invita a una iglesia en acción, no una iglesia que se contempla en el espejo a sí misma como una iglesia encerrada. Y esta primera parte del documento, la transformación misionera de la iglesia, es decirle a la iglesia: sálgase de su propia comodidad y atrévase a llegar a todas las gentes. Y el Papa emplea un término que es novedoso desde el inicio de su pontificado: las periferias. El Papa quiere que la Iglesia, sacerdotes, obispos, religiosas, religiosos, laicos, fieles, todos, salgamos a las afueras, a las periferias, que necesitan la luz del Evangelio, periferias que necesitan llenarse de Jesús, periferias que necesitan cercanía, periferias que necesitan que se les anuncie y se les hable una palabra novedosa, la palabra del Evangelio. Y el Papa entonces emplea aquí para él términos también novedosos que seguramente cuando los escuchamos nosotros nos parecen un poco extraños, pero que hacen parte del lenguaje argentino. Y como el Papa es argentino, emplea estos términos como primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Son 5 verbos que el Papa dice para la iglesia en acción. Primerear. ¿Qué es primerear? Si Cristo es el primer anuncio del amor del Padre, los discípulos de Jesús tenemos que anunciar el amor de Cristo encarnado, anunciar a Cristo. Esto es primerear. Como cuando en el carro vamos y necesitamos subir una gran falda, necesitamos que el carro suba con fuerza, entonces primereamos, que el carro no se detenga. Esto es lo que el Papa quiere darnos a entender: primerear, salir avanti, salir adelante. Involucrarse. Involucrarse es meternos en la realidad de la miseria humana. Nunca podremos entender el sufrimiento de las gentes, dice el Papa, si no nos metemos en el sufrimiento. Involucrarnos. Y aparte de involucrarnos, dice acompañar. No podemos hacer procesos en solitario, no podemos dejar a nuestra gente sola, debemos acompañarla. Y luego dice fructificar. Fructificar significa que de lo que hagamos hayan frutos, surjan resultados salvíficos, surjan encuentros de amor. Y luego festejar. Festejar es un vocablo litúrgico. Festejar significa celebrar la fe. ¿Y cuándo se celebra la fe? Cuando se ha hecho un proceso evangelizador. Luego dice el Papa: sueño con una opción misionera. ¿Cuál es el sueño del Papa? Que las parroquias sean lugares de encuentro, donde haya acogida de la palabra, donde haya celebración de la fe, donde la parroquia se convierta en un sitio, lugar donde se encuentren los cristianos,
donde las pequeñas comunidades puedan celebrar la fe. Y dice el Papa también la diócesis donde se concretiza la Iglesia Universal, la diócesis concretiza la Iglesia Universal, es allí en la diócesis donde se tiene que pensar también en las periferias. En cada diócesis seguramente hay periferias y esas periferias son las que hay que acompañar, las que hay que evangelizar. El Papa nos da a entender acá que los pobres son los primeros destinatarios del Evangelio, los que sufren, los ausentes, los enfermos, los niños. Y el Papa nos insiste, no tenemos tanto que ir a evangelizar a los pobres, sino dejarnos evangelizar por los pobres. Los pobres son los que contienen claramente el Evangelio de Jesús. Y dice el Papa que el obispo, que es la cabeza visible de una diócesis, el obispo debe estar en movimiento. Algunas veces el obispo tiene que estar adelante para que indique el camino. Otras veces el obispo tiene que estar en el medio para que anime a los que están quedados. Y muchas veces el obispo tiene que ir atrás para impulsar a los rezagados, según las palabras del Papa Francisco. Este es el primer capítulo de este documento. Y este primer capítulo también se cierra, o lo encierra el Papa con una idea. El Papa o el papado también se tiene que descentralizar. No tenemos que ver la Iglesia o el Papa como el lugar centralizado de la Iglesia, sino que la Iglesia también, según el Papa, el papado debe descentralizarse, ser de todo el mundo, que cada conferencia episcopal tenga en su mayor parte autonomía, que cada patriarcado tenga autonomía. El Papa invita a la descentralización de la Iglesia con el papado. La segunda parte de este documento nos habla en la crisis del compromiso comunitario. Aquí el Papa nos va a hablar de un tema muy claro: no a una economía de exclusión, no a una economía que divide el mundo entre los que tienen y los que no tienen. El Papa nos invita aquí a la equidad, a la igualdad, a la justicia. No habrá justicia, no habrá progreso si no hay justicia. No habrá paz en el mundo si no hay justicia. No habrá paz, no habrá desarrollo en los países si no hay equidad en la repartición de bienes, donde unos pocos lo tienen todo y donde unos muchos carecen de lo necesario. El Papa nos invita a la equidad, a la justicia y no a la nueva idolatría del dinero. No idolatrar el dinero. El dinero es, diría un santo de la Iglesia, no palabras del Papa, diría un santo de la Iglesia, el dinero es el estiércol del mundo. El dinero corrompe las conciencias y cuando se idolatriza el dinero, se pierde el sentido y el fin último de la existencia, que es la felicidad. El dinero hace al hombre egoísta, el dinero seca el alma del cristiano, del creyente, del ser humano. El dinero nos hace a nosotros indolentes, insensibles ante el dolor de los demás. Es decir, que este segundo capítulo es un capítulo que nos invita a la equidad, a la igualdad, no al derroche. Cuando derrochamos comida, cuando tenemos más de lo necesario, cuando hacemos de nuestra vida un emporio y un conjunto de acumular bienes, allí perdemos el sentido de la vida cristiana. Y luego pasamos a un tercer capítulo, que espero lo veamos en nuestro próximo encuentro. Tercer capítulo, cuarto y quinto capítulo, que van a ser para nosotros también de gran ayuda en este conocimiento de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, esta exhortación apostólica. Hasta un próximo encuentro, muchas gracias.